Manuel Torres, alias el M1 o el Ondeado, fue uno de los hombres más importantes y temidos del cártel de Sinaloa por su violencia al combatir a sus enemigos y por su sagacidad al escapar de las autoridades en tantas ocasiones. En este video te cuento su historia y cómo fue su trágico final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. José Manuel Torres Félix nace el 3 de septiembre de 1958 en Cozalá, Sinaloa, en el seno de una familia campesina. Este personaje es hermano de Javier Torres, quien desde su juventud se dedicó a la delincuencia, lo que lo llevó a ser encarcelado en varias ocasiones. Pero José Manuel, aunque también tomó la senda criminal, fue un poco más cuidadoso en su actuar, liberándolo de la prisión. Su carrera despegaría cuando inició a trabajar para el cártel de Sinaloa desde 1990 y durante todos esos años ocupó diferentes puestos, pero logró ascender a un alto cargo en la orden criminal cuando su hermano Javier fue capturado en el año 2004. Ante esto, José Manuel, a quien le decían el M1, llegó a supervisar los envíos de drogas provenientes de Sudamérica a los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. Ante su actuar criminal y rango en el cártel sinaloense, la PGR ofreció una recompensa de 3 millones de pesos por datos que llevaran a la captura del M1, ya que contaba con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Sumado a esto, fue incluido en la lista de narcotraficantes más buscados por el gobierno de los Estados Unidos, y según se informa por esto, el M1 vivía en las colinas y valles de Sinaloa y rara vez frecuentaba áreas urbanas, pasando a menudo 2 o 3 días sin poder dormir para estar alerta con las autoridades o sus enemigos. Para el 2008 se desataría la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y en esa época, nuestro protagonista ya era el operador financiero y parte importante del brazo armado del cártel de Sinaloa, por lo que su labor era atacar dicho cártel. La cuestión con esto es que el 18 de abril, miembros de los Beltrán asesinaron a su hijo Atanasio Torres Acosta en una emboscada, hiriendo en el ataque a su hija Alondra, quien tenía 4 años, y a su hermana. En esta escena del crimen, los sicarios dejaron un mensaje escrito en nombre de Arturo Beltrán que decía: "De parte de tu amigo Arturo y su sobrino Los Zetas". Para que lo entiendas, Manuel Torres. Con la muerte de su hijo se dice que Torres se volvió loco y se vengó de los perpetradores del asesinato torturándoles en su casa. Según data policial, la muerte de Atanasio también fue uno de los mayores detonantes del comienzo de la guerra de los cárteles en el estado de Sinaloa, pues el M1 se convirtió en uno de los narcotraficantes más peligrosos de Sinaloa, porque cientos de muertes le fueron atribuidas a los comandos liderados por Torres Félix, quien se ganó el seudónimo de El Ondeado por su inestabilidad emocional por la pérdida de su hijo. Se dice que Arturo Beltrán, el Barbas, fue el que le colocó este apodo del Ondeado en los mensajes localizados en hombres asesinados. Continuando con la guerra, el 4 de junio aparecieron varios cadáveres con señales de tortura y liquidados con sevicia en el frente de la Secretaría de Salud en Montebello, sitio del homicidio de Atanasio. Estos cuerpos fueron dejados con mensajes que narraban en cera en venganza por la muerte del hijo del capo. Luego, en septiembre del mismo año, en un rancho ubicado en el Carrizal, el ejército logró decomisar armas y una fotografía de Manuel Torres. Esta imagen se convirtió en efigie para los compositores de varios narcocorridos que narraban la vida y las hazañas del capo sinaloense. Ya un par de años después, para el 2011, nuestro protagonista fue exhibido como uno de los criminales más buscados en México y en los Estados Unidos, ya que se estaba señalando como un integrante bastante bélico de la orden sinaloense por todos los ataques que propiciaba a sus enemigos y a las autoridades que le querían atrapar, actuando de manera bastante violenta. El 18 de febrero del 2012, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército implementaron una operación en La Higuera, sindicatura del Salado, intentando ir por la cabeza de Manuel, pero no lograron dar con él, aunque meses después llegaría el fin del Ondeado el 13 de octubre del 2012,
en medio de un tiroteo en la comunidad de Oso Viejo en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo a reportes, en el operativo que se dio ese día, se logró la captura de Francisco Acosta, alias El Picho, Mauricio Mesa y Guadalupe Franco, hombres que eran escoltas del M1. Luego, continuando con la búsqueda en la inmediación del poblado ya mencionado, los militares encontraron al narco e iniciaron un intercambio de disparos mientras este intentaba escapar. A pesar de que le gritaban que se rindiera, este luchó hasta el final para evitar la cárcel corriendo descalzo por el monte. Se dijo que eran 400 elementos del ejército quienes estaban tras él, pero Manuel conocía bien el monte y se sabía mover entre la maleza. En los disparos logró herir a algunos soldados, pero no logró escapar y fue dado de baja por los militares. Luego del enfrentamiento se ordenó levantar el cadáver del ondeado, el cual estaba tirado entre la maleza del monte, y le llevaron al servicio médico forense, en donde fue custodiado fuertemente por elementos del ejército, pues se creía que el cártel podría atacar y recuperar su cuerpo. Más tarde, el procurador general confirmaría en una rueda de prensa que el individuo abatido era Manuel Torres y se le aseguraron $9,000 y 28,000 pesos, así como una bolsa con droga y 2 pistolas de diferente calibre. Ya luego de esto, su cadáver fue enviado a la funeraria San Martín en Culiacán para que sus familiares y amigos le visitaran y presentaran sus respetos. Afuera de ese salón, el ejército mexicano resguardó también la zona y estableció puestos de control en las calles cercanas, y posteriormente, el ondeado fue enterrado en Jardines del Umayá, un cementerio en las afueras de la ciudad de Culiacán, en donde reposaban los restos de su hijo Atanasio. Ante la muerte del capo, las Fuerzas Armadas mexicanas incrementaron su presencia en el estado de Sinaloa para así evitar represalias violentas del crimen organizado por la muerte de Torres Félix. Tres días después de la muerte de Torres, al menos 3 narcomantas aparecieron por toda la ciudad de Culiacán denunciando a Ismael El Mayo Zambada de ser un traidor, adjudicándole a él haber entregado la información para que las autoridades atraparan al M1 y le tendieran una trampa para que se diera su fin, aunque nunca se terminó de comprobar en su totalidad si en verdad El Mayo entregó a Torres. Según las autoridades, la muerte de Torres asestó un duro golpe a la estructura interna del cártel, porque era un hombre muy importante en la orden, siendo una figura administrativa de la organización, aunque otros medios periodísticos comentaron que no estaba claro exactamente cuánto impacto tendría la ausencia de Torres Félix en el cártel, dado el inmenso tamaño e influencia de la organización. Esos medios dijeron que aunque el ondeado era importante, su ausencia tampoco afectaría la logística general del narcotráfico del cártel. Sin embargo, su muerte sirvió como ejemplo de que el gobierno estaba dispuesto a liquidar a los principales criminales de Sinaloa en su propio territorio. Hoy en día, una creadora de contenido digital se volvió tendencia en las redes sociales por sus videos en la plataforma de TikTok, pero también por ser la hija de Manuel, y esta sería Alondra Torres. Esta joven explotaría su popularidad siendo llevada por diversos comunicadores de YouTube que la invitaban a narrar su experiencia como hija de este extinto narco. Y en estas entrevistas ella comentó que durante su infancia creyó todo el tiempo que tenía un padre ganadero, y a pesar de que su vida no era típica, jamás sospecharon ni ella ni sus hermanos. También aseguró que siempre estuvo en escuelas privadas e incluso tuvo maestros en casa, pero nunca tuvo problemas en los planteles donde cursaba sus materias, y dijo que jamás fue temida o reconocida por ser la hija del M1, pero que sí la cuidaban bastante. Espero que te haya gustado este video sobre Manuel Torres, uno de los narcos más temidos y sanguinarios del cártel de Sinaloa. Recuerda dejarme tu like y tu comentario, y quédate atento a nuestro contenido aquí en Narraciones Criolladas.